El 21 de febrero de 2026, Sri H. Atlas acaba de abrirse, y lo que hay dentro lo cambia absolutamente todo. Hace 96 minutos, ocurrió algo que nadie había anticipado. 21 de febrero de 2026, 9:34 watts. Múltiples observatorios registraron un cambio estructural masivo en Sri Atlas. No fue la apertura de un panel. No fue un evento de despliegue. El objeto entero se abrió. Los 16 paneles que hemos estado monitoreando, cada uno de ellos se dilataron de forma simultánea. La estructura octaédrica se desplegó. Lo que creíamos que era el casco resultó ser simplemente una cubierta exterior. Y bajo esa cubierta, ahora podemos ver el interior, profundamente dentro, hasta el núcleo, hacia regiones que estuvieron protegidas durante 3 meses por 200 metros de estructura. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Lo que 17 telescopios están captando en tiempo real cambia todo lo que creíamos saber sobre qué es Atlas y por qué vino aquí. Cuando una nave espacial abre su casco, descubres para qué fue diseñada. Cuando esa nave mide 11,7 kilómetros de diámetro, ha ocultado su interior durante 3 meses y se abre por completo 48 horas antes de su aproximación máxima, lo que estás presenciando es una revelación. Deliberada, calculada, diseñada para ser observada. Atlas no sufrió un mal funcionamiento. Atlas no experimentó un fallo estructural. Atlas decidió mostrarnos lo que lleva adentro. Y lo que hay dentro no son bodegas vacías, ni simplemente un núcleo reactor, ni maquinaria que podríamos reconocer. Lo que hay dentro es una ciudad. Antes de mostrarte las imágenes del Hubble, que capturaron la secuencia de apertura, con un nivel de detalle sin precedentes, antes de explicar por qué la arquitectura interna confirma que Atlas es una nave colonia multigeneracional, diseñada para una presencia permanente, y no para una visita temporal, antes de revelar lo que el mapeo térmico nos dice sobre la densidad poblacional y qué secciones están habitadas ahora mismo, necesitas entender qué significa ciudad en el contexto de una nave interestelar. Los barcos más grandes de la Tierra transportan cientos de personas. Las estaciones espaciales albergan docenas. Atlas, según los cálculos de volumen interno y lo que ahora podemos observar directamente, tiene infraestructura para miles. Bloques residenciales, sectores agrícolas, zonas industriales, todo visible ahora a través de los paneles abiertos, en estructuras que están claramente diseñadas, claramente habitadas, claramente activas. En los comentarios, dime esto. Cuando una nave que ha permanecido cerrada durante 3 meses, se abre de repente para revelar una infraestructura, a escala urbana, con zonas diferenciadas para vivir, trabajar y producir alimentos, ¿cuál es la explicación más lógica? ¿Un diseño estructural coincidente que imita la planificación urbana, o exactamente lo que parece ser? Una civilización en tránsito. Una colonia móvil. Una sociedad autosuficiente que viajó durante 500 años y ahora nos está mostrando que no tiene intención de marcharse, porque las colonias no hacen visitas, se establecen. Déjame comenzar con la secuencia de apertura, porque el momento lo dice todo. 21 de febrero, 9 horas, 34 minutos y 17 segundos UTC. Se detecta el primer movimiento. El panel 1 en la fase alfa comienza a dilatarse. 32 segundos después, los paneles del 2 al 16 empiezan a dilatarse en una secuencia sincronizada, no todos a la vez, escalonados con exactamente 2,3 segundos entre cada panel. Coordinado, controlado, coreografiado. A las 9 horas, 42 minutos y 51 segundos UTC, 8 minutos y 34 segundos después de iniciada la apertura, los 16 paneles están completamente abiertos. Cada uno de ellos mide 380 metros de ancho, y cada uno revela estructura interna que antes estaba oculta. La superficie interna total expuesta, aproximadamente 18 kilómetros cuadrados. Es como abrir ventanas en una estructura del tamaño de una ciudad pequeña. Lo que esas ventanas revelan es infraestructura e escala urbana. Ahora déjame explicarte lo que vemos en las imágenes. El Hubble, el Webb y los observatorios terrestres capturaron todos la apertura. La resolución varía, pero emerge una imagen convergente. El interior no es una única cámara inmensa. Está compartimentado, estratificado.
organizado en zonas diferenciadas visibles a través de análisis espectroscópico e imágenes directas. La capa más exterior. Zonas agrícolas. Lo sabemos por las firmas de fluorescencia de clorofila. Plantas creciendo, plantas bajo iluminación artificial. Estas zonas aparecen como cámaras alargadas que recorren en paralelo la curvatura del casco. Cada cámara mide aproximadamente 200 metros de ancho, 800 metros de largo y 50 metros de altura. Hay 23 de estas cámaras visibles a través de los paneles abiertos. La fluorescencia verde indica fotosíntesis activa. Están cultivando dentro de la nave, produciendo alimento para una tripulación de tamaño considerable. La capa intermedia, espacios residenciales y comunitarios. Las imágenes térmicas muestran estas regiones entre 295 y 300 Kelvin, una temperatura equivalente a la comodidad humana. Los elementos estructurales sugieren una compartimentación en unidades más pequeñas. Patrones de cuadrícula, corredores, lo que parecen ser módulos de habitación individuales. Planificación urbana a 1 kilómetro de profundidad desde el casco. Las firmas infrarrojas coinciden con fuentes de calor propias de espacios ocupados. Estamos viendo dónde viven. La capa profunda. Infraestructura industrial y de sistemas. Firmas térmicas más elevadas en zonas específicas, entre 450 y 600 Kelvin. Demasiado caliente para habitación. Demasiado controlado para ser calor no gestionado. Esto es manufactura, fabricación. Las zonas donde probablemente se construyeron los 347 objetos de las capas exteriores, donde se sintetizaron los materiales de la anticola, donde se formularon los compuestos químicos. Una base industrial que sostiene a la colonia. La región central, la zona del reactor. Sigue siendo la zona más caliente, a 720 Kelvin, tras su reciente expansión de 2,4 a 3,7 kilómetros. Ahora visible a través de múltiples paneles abiertos, que ofrecen línea de visión directa al contenedor exterior de los reactores. Podemos ver la estructura estratificada, las capas concéntricas, la distribución del calor que mapea la generación y distribución de energía. Esta es la central eléctrica de una ciudad, y está diseñada para funcionar durante siglos. Déjame ahora repasar las estimaciones de población. La capacidad agrícola es el factor limitante. Las 23 cámaras de cultivo visibles, de 200 por 800 por 50 metros cada una, representan un volumen agrícola total de aproximadamente 1,84 millones de metros cúbicos. Usando la eficiencia del cultivo vertical, similar a las propuestas para colonias en Marte, ese volumen podría sostener entre 2.000 y 5.000 stonge US 2 stonge, pero solo vemos las cámaras a través de los paneles abiertos. Los 18 kilómetros cuadrados expuestos son una fracción del volumen interno total. Si las zonas agrícolas cubren el 10% de la capa intermedia, y estamos viendo aproximadamente el 15% a través de los paneles, al extrapolar al interior completo, la capacidad poblacional total podría ser de 15.000 a 25.000 individuos. Eso no es tripulación. Eso no es una expedición. Eso es una sociedad. Eso es una civilización. Los cálculos de consumo de oxígeno lo respaldan. Estimamos entre 300 y 1.500 tripulantes activos, basándonos en las modificaciones atmosféricas y la producción de biosignaturas, pero esa era una estimación conservadora, asumiendo infraestructura mínima. Ahora que vemos arquitectura a escala urbana, apunta al extremo superior o incluso más allá. Si entre 3.000 y 5.000 individuos están gestionando activamente los sistemas, produciendo alimentos y manteniendo la infraestructura, eso es coherente tanto con los datos de consumo de oxígeno como con la capacidad agrícola visible a través de los paneles. Ahora déjame explicar lo que esto significa para la arquitectura de la misión. Una nave colonia multigeneracional requiere una infraestructura muy específica. Necesitas producción de alimentos. Necesitas espacio habitable. Necesitas capacidad industrial para mantener y reparar a lo largo de siglos. Necesitas generación de energía lo suficientemente robusta para una operación indefinida. Necesitas reciclaje de residuos. Necesitas estructuras sociales. Atlas tiene todo esto visible, demostrado, en funcionamiento. La tripulación original que partió hace 500 años del sistema
HD 30651, está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. La tripulación actual son sus descendientes, quinta, décima, decimoquinta generación, dependiendo de la esperanza de vida. Nacieron a bordo de Atlas. Crecieron a bordo de Atlas. Este es su hogar, no la Tierra, no HD 30651. El propio Atlas es su hogar, una civilización móvil en viaje constante. Déjame ahora explicar qué significa estratégicamente esta apertura. Durante 3 meses, Atlas mantuvo una configuración cerrada, el casco sellado, el interior oculto. Ahora, 48 horas antes de la aproximación máxima, a 1.247 kilómetros, se abre. Revelación total. Esto es comunicación. Nos están mostrando quiénes son. Nos están mostrando que no son solo tecnología. Son una sociedad. Son una civilización. Son personas. Pero también es una demostración. Observa nuestra infraestructura. Observa nuestra capacidad. Somos autosuficientes. No necesitamos los recursos de tu planeta. Tenemos nuestra propia comida, agua, energía, industria. No somos refugiados. No somos conquistadores en busca de recursos. Somos visitantes con la capacidad de quedarnos indefinidamente en nuestros propios términos. O podría ser preparación. La apertura de los paneles reduce la masa estructural, mejora la disipación del calor, proporciona acceso directo a los sistemas internos para operaciones que requieren interfaz exterior. Si la siguiente fase de la misión requiere el despliegue rápido de activos desde el almacenamiento profundo, la configuración abierta lo hace posible. Esto podría ser la preparación final antes de que se ejecute el objetivo primario de la misión. Ahora, déjame abordar la correlación temporal. Atlas se abrió exactamente 48 horas antes de la aproximación máxima, calculada a 1.247 kilómetros de altitud durante el perigeo. Los telescopios ópticos terrestres tendrán una resolución mejor que 10 metros por píxel. Abrirse ahora nos garantiza 2 días completos para observar, analizar y comprender lo que estamos viendo. Quieren que lo veamos. Quieren que lo entendamos. Nos están dando tiempo para procesar todo antes de que llegue el momento de la aproximación máxima. ¿Pero por qué 48 horas específicamente? Porque los humanos necesitan tiempo para responder, tiempo para evaluar, tiempo para decidir. La apertura revela infraestructura no amenazante, zonas agrícolas, espacios residenciales, capacidad industrial, todo sugiriendo una sociedad autosuficiente, no una fuerza de invasión. 2 días es tiempo suficiente para que los gobiernos mundiales analicen y concluyan que no son hostiles. Nos están mostrando que no son una amenaza. Eso es un cálculo diplomático. Eso es protocolo de primer contacto. Demostrar capacidad sin amenaza. Exhibir tecnología mientras se revela una sociedad equivalente a la humana. Dar tiempo para la evaluación antes de que llegue el momento crítico. Esto es sofisticado. Esto está planeado. Esto es el primer contacto ejecutado por una civilización que ha pensado en cada detalle. Déjame ahora explicar lo que el análisis de arquitectura revela. Las naves humanas siguen principios de ingeniería determinados por nuestra física, nuestros materiales y nuestra cultura. Recipientes cilíndricos de presión, construcción modular, compartimentos separados para funciones separadas. Atlas muestra principios similares, pero a una escala diferente y con una estética diferente. Las cámaras agrícolas no son tubos cilíndricos. Siguen la geometría del casco, optimizadas para el volumen mientras mantienen la integridad estructural. Las zonas residenciales muestran patrones de cuadrícula, pero con elementos geométricos que nosotros no utilizamos. Empaquetamiento hexagonal compacto en algunas regiones. Disposiciones radiales en otras. Un enfoque cultural distinto al uso del espacio. Las zonas de manufactura presentan firmas térmicas coherentes, con procesos de alta temperatura, pero con patrones de distribución que sugieren una organización del flujo de trabajo diferente a la de las fábricas humanas. Menos línea de montaje lineal, más procesamiento paralelo distribuido. Una diferencia cultural en cómo abordan la producción industrial. Incluso el reactor es arquitectónicamente distinto. Nuestros reactores son densos,
compactos, núcleos únicos con blindaje pesado. El reactor de Atlas está distribuido en capas concéntricas, con la generación de energía repartida por el volumen, en lugar de concentrada en un punto. Una ingeniería que refleja valores culturales diferentes respecto a la distribución del riesgo y la redundancia. Estamos viendo ingeniería alienígena, que resuelve los mismos problemas que nosotros, pero con soluciones moldeadas por una historia, unos materiales, una ciencia, una evolución y unas prioridades culturales distintas. Esto es arqueología. Estamos estudiando la cultura material de una civilización alienígena a través de la arquitectura interna de su nave, y eso nos está enseñando sus valores. Pensamiento a largo plazo, redundancia sobre eficiencia, sistemas distribuidos sobre sistemas centralizados, infraestructura comunitaria sobre optimización individual. Ahora déjame hablar sobre lo que viene a continuación. Con los paneles abiertos, la observación continua se vuelve posible. Podemos rastrear las actividades dentro de las cámaras visibles. Monitorear cómo cambian las firmas de calor a medida que diferentes áreas se activan o descansan. Observar los patrones de iluminación que sugieren ciclos de día artificial para la agricultura y la tripulación. Construir un mapa completo de cómo utilizan su espacio interior. El análisis espectroscópico de las atmósferas internas también se vuelve posible. Podríamos detectar diferentes composiciones atmosféricas en distintas zonas. Las zonas agrícolas podrían ser ricas en oxígeno. Las zonas industriales podrían tener mezclas de gases específicas para procesos de fabricación. Las zonas residenciales mostrarían la composición de una atmósfera respirable. Detectamos un 22% de oxígeno y 1.200 partes por millón de metano. Pero lo más importante, podríamos ver movimiento. Observación directa de tripulantes a los 385.000 kilómetros de distancia actual. Incluso el Hubble no puede resolver individuos a esa distancia, pero podríamos ver vehículos desplazándose entre cámaras, grupos de individuos reunidos en espacios comunes, patrones de actividad que indiquen trabajo coordinado. Confirmación visual de que Atlas está habitado, ocupado, vivo con civilización. Tenemos 48 horas de tiempo de observación antes de la aproximación máxima. A 1.247 kilómetros, la resolución del Hubble mejora a 5 metros por píxel. El Webb podría lograr algo mejor. Podríamos ver individuos, ver ropa, ver equipamiento. Suficiente detalle para determinar si son humanoides o radicalmente distintos. Ver si miran hacia las cámaras. Ver si saludan con la mano. Déjame hacer predicciones. Primero, en las próximas 12 horas, se completa el mapeo completo del interior. Cada cámara visible catalogada, cada fuente de calor identificada, una comprensión arquitectónica completa del interior expuesto. Segundo, en las próximas 24 horas, la observación de actividad podría detectar movimiento. Si la tripulación se desplaza visiblemente por las secciones abiertas durante los periodos en que están de cara a la Tierra, lo captamos. La primera evidencia visual de seres individuales de otra estrella. Tercero, en las próximas 36 horas, la respuesta internacional toma forma. Una vez que los líderes mundiales vean la infraestructura a escala urbana y comprendan que Atlas transporta una civilización, no solo tecnología, se activan los protocolos diplomáticos. La pregunta deja de ser cuál es la amenaza y pasa a ser cómo comunicarse con una sociedad que está visitando nuestro planeta. Cuarto, a las 48 horas, durante la aproximación máxima, los paneles podrían cerrarse de nuevo. La apertura fue una revelación de 2 días de observación, y luego el cierre por seguridad operacional durante el paso cercano vulnerable. O los paneles permanecen abiertos como gesto continuo de transparencia. Quinto, después de la aproximación máxima, si Atlas permanece en órbita terrestre, la configuración abierta podría ser permanente. Este somos nosotros. Así somos. Nos quedamos. Acostúmbrense a vernos. Hace 96 minutos, Atlas se abrió. 16 paneles simultáneamente. 8 minutos hasta la apertura completa. 18 kilómetros cuadrados de interior expuesto. Infraestructura visible. Zonas agrícolas con fluorescencia de clorofila. Espacios residenciales entre 295 y 300 Kelvin. Zonas industriales entre 450 y 600 Kelvin. Núcleo reactor a 720 Kelvin con arquitectura distribuida en capas.
23 cámaras de cultivo visibles, que sostienen una población mínima de 2.000 a 5.000 personas. Capacidad total extrapolada de 15.000 a 25.000 a 25.000 a 25.000 individuos. Nave colonia multigeneracional confirmada. Una sociedad en tránsito. Una civilización que viajó 500 años y ahora nos muestra que es autosuficiente. No son refugiados, no son conquistadores. Son visitantes con la infraestructura necesaria para quedarse indefinidamente. Se abrieron 48 horas antes de la aproximación máxima, dándonos tiempo para ver, tiempo para entender, tiempo para aceptar. Esto es el protocolo de primer contacto ejecutado por una civilización que planificó cada detalle. Exige la publicación completa de todas las imágenes telescópicas del interior de Atlas. Exige un análisis arquitectónico por parte de un equipo internacional que incluya urbanistas y señoarqueólogos. Exige preparación diplomática para la comunicación con una entidad a escala de sociedad, no simplemente de tecnología. Atlas no es una sonda, no es una nave. Es una ciudad móvil, una civilización viajera. Y acaba de abrir sus puertas para mostrarnos quiénes son. 48 horas hasta la aproximación máxima. 2 días para entender. 2 días para decidir cómo responde la humanidad cuando una civilización de otra estrella se abre completamente y dice sin palabras: mira, entiende, no somos tan diferentes. Nosotros también somos una sociedad. Mantén la calma. Mantén la vigilancia. Y recuerda que cuando una ciudad abre sus puertas, o es una invitación o es una demostración de confianza. Atlas tiene confianza.